Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? A ver si se suman algunos compañeros o compañeras más. Y más o menos, si 35, comenzamos con la exposición del día de hoy. Bueno, parece que estamos nosotros tres, en principio. Parece un horario un poco difícil para poder conectarse. Eh, Así que bueno, en la clase del día de hoy vamos a estar viendo lo que es el concepto de crisis, ¿sí? Y cómo podemos trabajar y abordar la crisis desde el acompañamiento, ¿sí? En primer lugar, lo que quería hablar un poquito con ustedes, si se animan, si quieren, es cómo vinieron con las clases anteriores, si hay alguna duda, si pudieron ir siguiendo las lecturas y demás, y cómo vienen con eso, porque saben que, bueno, este lunes vamos a estar publicando lo que es la evaluación, ¿sí? De contenidos de este módulo. Es una evaluación sencilla, multiple choice, pero bueno, para ver cómo vienen ustedes en ese sentido y si tienen alguna duda, podemos charlarlo ahora o también al finalizar la clase. Si por algún motivo no pueden hablar, nos pueden escribir por el chat. eh, Así que, bueno, si tienen alguna duda lo vemos y si no, comenzamos ya con la exposición. Bueno. Bueno, vamos a ir comenzando entonces, viendo que no hay dudas por ahora. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que vayamos eh, viendo un PowerPoint que armé. Y les pido, sí, por favor, que si hay compañeros o compañeras que están queriendo entrar, y ustedes por algún motivo lo saben, o escriben en el chat o lo que sea, me avisen y yo estoy atento y los puedo dejar ingresar. Bueno, a ver, díganme si está viendo. Pueden ver acá la presentación. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación del día de hoy. Como les comentaba, es para pensar un poquito lo que son las situaciones de crisis, ¿sí? Y cuál es nuestro lugar, cuál puede ser nuestro lugar, tanto cuidadores o cuidadoras, ¿sí? Cómo podemos acompañar a las personas que estén atravesando por un proceso de crisis, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver, sí, es como una definición, sí, de lo que es la crisis. Sepan que es un término complejo, sí, que en diversos autores van a encontrar diversas definiciones, y no está establecido así a nivel universal, podríamos decir, en qué consiste una crisis, ¿sí? Pero bueno, para las finalidades de esta clase, decidí tomar dos definiciones, ¿sí? Que van a ver que son parecidas entre sí, que nos pueden dar un poco una idea de lo que es una situación de crisis. Bueno, entonces tenemos la primera definición, ¿sí? Que es la crisis como percepción o experiencia de un evento o situación como una dificultad intolerable que excede los recursos actuales y los mecanismos de afrontamiento de la persona. Bien, ¿qué podemos rescatar, sí, de esta primera definición? Bueno, lo primero, sí, que podemos ver es que lo que estamos analizando acá es el impacto subjetivo, ¿sí? O la interpretación subjetiva de una situación. Es decir, no es que la situación o el evento en sí sea traumático, ¿sí? Sino la interpretación que la persona hace de ese evento o de esa situación.
Piensen, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente que puede ilustrar bastante bien, me parece, esto que estamos hablando, es el de un ataque de pánico, por ejemplo. Le puede pasar a una persona que tenga un ataque de pánico, por ejemplo, en un transporte público, ¿sí? Arriba de un colectivo o en un subte o lo que sea, ¿sí? Que sienta una sensación de este ataque de pánico, ¿sí? A partir, no sé, por ejemplo, de que el transporte esté demasiado lleno, ¿sí? O lo que sea. Ahora bien, analicemos objetivamente esa situación. Si la analizamos objetivamente, no hay un riesgo allí, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, eh, nada, el transporte va medio lleno y eso es todo, ¿sí? Sin embargo, para la persona que se encuentra, ¿sí? Atravesando un ataque de pánico, allí hay una amenaza real, ¿sí? Que puede tener que ver con, por ejemplo, el miedo a la muerte o el miedo a perder el control, ¿sí? Fíjense cómo una situación que analizándola quizás de manera más objetiva no reviste mayor riesgo, para la persona que está atravesando esa crisis, sí es riesgosa y sí supera, digamos, eh, lo que son sus mecanismos y sus recursos para poder lidiar con esa situación. ¿Sí? Entonces, la experiencia subjetiva de la crisis. Y bueno, esta segunda parte, ¿no? Dificultad intolerable que excede los recursos actuales y los mecanismos de afrontamiento de la persona. Es decir, la situación de crisis lo que hace es rebasar, digamos, estos mecanismos, estos recursos, y que la persona entonces se sienta que pierde el control, ¿sí? Sobre esa situación, lo cual obviamente genera mucha angustia. Bueno, pasemos a una segunda definición, ¿sí? Que van a ver que es bastante similar, pero me parece que destaca algo que está bueno y que venimos trabajando, que se nombra la crisis como estado temporal, ¿sí? De trastorno y desorganización. Me parece fundamental la parte de estado temporal, ¿sí? Fíjense que venimos trabajando en la noción de peligrosidad, por ejemplo, ¿sí? Que es algo que estamos tratando de superar justamente. Y el hecho de hablar de un estado temporal, ¿sí? Nos pone en línea, ¿sí? Con pensar que es algo que comienza y termina, ¿sí? Que tiene un límite de tiempo y que no es que la persona de por sí es peligrosa, sino que puede haber una situación de crisis que pueda revestir, digamos, cierto riesgo cuando la analizamos, ¿sí? Pero no es que la persona es peligrosa por sí misma, sino que, bueno, es una situación particular, en un momento particular, que reviste estas características. Em, Caracterizado, entonces sigo con la definición, caracterizado por la incapacidad del individuo para abordar las situaciones o problemáticas que atraviesa. Otra vez se refiere a lo mismo, ¿sí? Esta cuestión de sentirse que se pierde el control sobre la situación y que los recursos y mecanismos de lo que dispone la persona no son suficientes para lidiar con esa problemática, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. No sé cómo vienen hasta acá, espero que se vaya entendiendo. Si tienen preguntas o lo que sea, me dicen. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, luego de haber visto esas definiciones, ¿sí? Lo que yo tenía pensado es que nos hagamos algunas preguntas, ¿sí? Todos, ¿sí? Los que estamos en la clase ahora, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, estas situaciones de crisis y algunas características, ¿sí? Que tienen y qué hacer en estas situaciones, que después vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestro rol? Em, bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes pueden sufrir o tener que atravesar una situación de crisis? Em, ¿Se animan a responder? Eh, ¿Qué les parece? ¿Quiénes pueden sufrir o tener que atravesar una situación de crisis? Bueno, en líneas generales, sí, lo que vamos a decir es que cualquier persona puede atravesar una situación de crisis, ¿sí? Ninguno de nosotros está exento de poder tener que pasar por un momento de crisis, ¿sí? De hecho, hay crisis que son comunes o relativas al mismo desarrollo, ¿sí? De la persona.
como puede ser, por ejemplo, una crisis que sobrevenga en la adolescencia, en los momentos en que se está constituyendo la personalidad, o una crisis que tenga que ver, por ejemplo, con el momento en que se deja de trabajar, ¿sí? En que se accede a la jubilación, que de repente la persona se encuentra que la actividad, digamos, que orientaba o que ocupaba gran parte de su vida cotidiana, ya no está, ¿sí? Con los beneficios y los problemas que eso puede acarrear, ¿sí? Pero es una situación que a esa persona le va a traer, digamos, diferentes desafíos que va a tener que ir abordando. Obviamente, más allá de estas crisis que tienen que ver con el desarrollo, también hay crisis situacionales o que tienen que ver con determinados padecimientos, ¿sí? Como pueden ser unos padecimientos de salud mental, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta es, en caso de ser necesaria la atención en una institución, ¿sí? ¿En qué institución debería darse esa atención? Eh, lo primero que vamos a decir en ese sentido, ¿sí? Es que en la mayoría de los casos lo que se intenta es que las intervenciones se den en el contexto mismo de vida del sujeto, ¿sí? De la persona. Si puede ser en el domicilio, mejor, ¿sí? Ahora bien, en algunos casos, ¿sí? Es necesario que esa atención se dé en una institución, ¿sí? Ahora bien, desde el paradigma que trabajamos, ¿sí? En clases anteriores, ¿sí? Que es el paradigma auxiliar manicomial, muchas veces lo que eran las crisis, ¿sí? Relativas a la salud mental, decantaban en ser como de alguna manera una puerta de entrada, ¿sí? Para que esa persona sea institucionalizada, ¿sí? Y sea, digamos, y se mantenga dentro de esa institución por largos periodos de tiempo, ¿sí? A día de hoy, a lo que se apuesta, digamos, es a poder realizar la atención, en caso de ser necesaria, en instituciones generales, ¿sí? En centros de atención de primer nivel, en hospitales, ¿sí? Y que las crisis de salud mental puedan ser atendidas, ¿sí? Como cualquier otra urgencia, ¿sí? De carácter médico, ¿sí? Eh, Esto lo que va a hacer, de alguna manera, es que la persona, ¿sí? Que se encuentra atravesando este proceso de crisis eh, pueda, digamos, mantener, digamos, más vínculo con lo que es su vida cotidiana y que no se generen, digamos, ciertos estigmas, ciertas separaciones, ¿sí? En cuanto a otras problemáticas de salud. Patricia, no sé si... Perdón, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Yo ahí como que lo entendía al revés. Porque se está hablando de un adolescente o de una persona jubilada, bueno, que tiene estas crisis así, pero Ujú. qué es conveniente internar? Decir, bueno, más vale llevarlo a un médico, No, por eso la pregunta es, ¿no? en caso de ser necesaria la atención en una institución, y que a veces es necesaria, la institución debería ser una institución de medicina general, ¿sí? Un hospital público general, ¿sí? O un centro de atención primaria de la salud, por ejemplo, ¿sí? Como decía antes, la idea a lo que se apunta es que la intervención de crisis, en las crisis, ¿sí? Sea en la medida de lo posible en el contexto de vida de la persona, ¿sí? Donde esa persona tenga sus vínculos, tenga su familia, tenga su círculo de pertenencia y demás, ¿sí? Esto estamos hablando de en caso de que sea necesario, ¿sí? Hay algunos casos en los que es necesaria, ¿sí? El traslado hacia alguna institución pública, como puede ser un hospital. Bueno, eh, pasamos a la tercera pregunta entonces, que es que una persona atraviese una situación de crisis implica que sea peligrosa, ¿sí? Esto ya lo respondimos poco antes, ¿no? Eh, Tiene que ver con lo que venimos trabajando de la noción de peligrosidad, ¿sí? Que nos pone un poco en línea con lo que plantea la ley de salud mental, ¿sí? Que es el análisis de una situación para determinar si hay riesgo cierto e inminente, ¿sí? El riesgo cierto e inminente se caracteriza por, como dijimos antes,
ser una situación que está ubicada en un contexto y en un tiempo determinado, ¿sí? No es que la persona es peligrosa per se, sino que puede haber algún riesgo en una determinada situación, como puede ser algún tipo de crisis, ¿sí? ¿Entiende? Más o menos. Eh, Sí, te eh, escucho. o sea, ¿qué sería? Que bueno, depende cómo sea la crisis, puede que se torne agresiva, puede que no. Exactamente. Hay un montón de crisis, que son crisis de Ujú. angustia quizás, ¿sí? Crisis en los que la persona se siente un poco desorientada, ¿sí? Pero esto no quiere decir que esa persona, incluso en ese momento de crisis, necesariamente sea peligrosa, ¿sí? Y mucho menos que por tener ese momento de crisis, esa persona en general sea peligrosa, ¿sí? Esa es una Ujú. distinción muy importante, porque tradicionalmente, sí, desde paradigmas que ahora ya están quedando viejos, por suerte, muchas veces, como les decía, ¿no? Estas crisis eran la puerta de entrada, por ejemplo, a una internación manicomial, ¿sí? Ujú. Justamente basados en este concepto de la peligrosidad. Y por eso me parecía que estaba bueno señalarlo. Tal Bueno, cual. la cuarta pregunta entonces es, más allá del sufrimiento que genera la situación, ¿piensan ustedes, y les pregunto ahora a ustedes, ¿no? ¿Piensan ustedes que puede haber alguna ganancia que se desprenda de esta situación crítica? ¿Qué les parece? Como una ganancia. Una ganancia, o sea, algo que se obtenga a partir de esa situación, que pueda generar algún beneficio para la persona, ¿sí? Controlarla. Bien, O sea, bien, va por es ahí. la atención, claro, buscar enseguida ayuda, creo yo, para que, bueno, ver de qué forma se pueden controlar esas crisis, sea de angustia o de agresión, con más razón todavía, ¿no? Pero Exactamente. el tema es tratar de controlar, medicar o recibir este otro tipo de terapias, o, eh, bueno, que la persona vuelva a su estado normal lo más que se pueda. Bien, bien. Bueno, sí, lo que hablamos, digamos, es que, por supuesto que la situación de crisis genera angustia, genera mucho malestar en la persona, ¿sí? Muchas veces en el entorno familiar y vincular también, ¿sí? Eh, pero digamos que podemos rescatar, ¿sí? Un aprendizaje, ¿sí? De atravesar el periodo de crisis. Un aprendizaje que justamente tiene que ver con esto que vos decís, Patricia, que es, bueno, ¿cómo podemos manejar esos periodos de crisis? ¿Sí? ¿Cómo podemos afrontarlos? ¿De qué recursos disponemos? ¿Sí? Ya sea la persona, o ya sea el entorno, o ya sea el cuidador o la cuidadora, ¿sí? ¿De qué recursos disponemos? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las medidas efectivas, ¿sí? En esa situación que hicieron que la persona pueda calmarse, que pueda, como vos decís, encontrar cierta serenidad, ¿sí? Entonces, pensamos en la crisis como, digamos, desde el lado positivo, ¿sí? Como un aprendizaje, ¿sí? Una vez que esa crisis está superada, ¿sí? Un aprendizaje a futuro. Bien, bueno, pasemos a la siguiente. Ah, les hago una pregunta ya que estoy. ¿Han lidiado ustedes han trabajado con personas que estén atravesando o que atravesaron durante el periodo en que ustedes estaban trabajando con ellos una crisis? ¿Reconocen, digamos, Sí, esto? Sí, 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 sí. bien. Eh, ¿Y cómo la sobrellevaste en ese caso? hablarle, tratar de calmar, estaba pensando, ¿no? Creo que personas que recién empiezan, o sea, una persona que por, como decíamos, por la jubilación o por algo así muy, un comienzo, creo que no, o tal vez hace mucho. Pero Ujú. sí, cuando la persona ya está enferma, está medicada, todo, tiene sus crisis así de agresividad, bueno, un señor mayor que quiere pegar con el bastón o que de golpe es como que se enloquece.
Ujú. y bueno, era hablarle, tratar de calmarlo o dejarlo. También hacía eso, ¿no? Lo miraba todo, pero trataba de dejarlo que él pueda hacer cosas, a ver qué hacía, ¿no? Y por lo general él salía a dar una vuelta al patio y se calmaba. Mira, O bien, sea, como que buenísimo. se le iba todo, empezaba por algo, pero bueno, al dejarlo solo, a él se le iba un poco todo, la rabia del momento, digamos. Bien, bien. Muy bueno esto que traes, Patricia. Gracias por compartir. Ujú. Bueno, pasamos entonces, ¿sí? A ver algunos de los síntomas que pueden aparecer, ¿sí? En el transcurso de una crisis relativa a salud mental. Y acá distinguimos dos aspectos, ¿sí? En realidad dos tipos de aspectos. Aspectos psicológicos, ¿sí? Acá el entre otros quiere decir que estos que mencionamos acá no son los únicos, ¿sí? Que puede haber otros. Entre los que encontramos desamparo, confusión, tristeza, tensión o ansiedad, ¿sí? Ira o enojo, esto que decías vos, Patricia, desorganización, ¿sí? Pérdida de alguna manera de la orientación, ¿sí? Eh, Estos pueden ser algunos de los aspectos psicológicos que aparezcan en estos momentos de crisis, ¿sí? Dentro de los aspectos fisiológicos, ¿sí? Encontramos la falta de aire, la sudoración excesiva, la taquicardia y la excitación psicomotriz, ¿sí? Estos, otra vez, les repito, sí son ejemplos, son algunos de los aspectos fisiológicos que pueden aparecer en situaciones de crisis. Por ejemplo, en el ataque de pánico, generalmente falta de aire, sudoración excesiva y taquicardia suelen aparecer, ¿sí? Y la excitación psicomotriz tiene que ver un poco con estas situaciones que en algunas veces, ¿no? Revisten un poco más de complejidad porque se presentan con cierto grado de violencia, ¿sí? Muchas veces la excitación psicomotriz puede decantar, no siempre, puede decantar en situaciones de violencia, ¿sí? Que bueno, obviamente tenemos que ver cómo manejamos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones o aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Esto es lo más importante de esta clase, ¿sí? Donde más vamos a poner el énfasis. Tiene que ver con, bueno, qué hacemos, ¿sí? De qué recursos disponemos cuando estamos al cuidado de una persona que está atravesando un momento de crisis, ¿sí? Em, bueno, lo primero, fundamental, ¿sí? A partir de lo cual empezamos a pensar la cuestión, es mantener la calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la persona a la que estamos acompañando está atravesando un momento de descontrol de alguna manera, ¿sí? En que no se siente en control de la situación, que siente que está sobrepasado, ¿sí? Por ese evento, por esa situación, y por lo tanto eso le genera intranquilidad, le genera estrés, le genera angustia, ¿sí? Entonces nosotros como cuidadores o cuidadoras debemos hacer lo posible por traer calma a la situación, ¿sí? Como decía Patricia, segundo, fundamental, escuchar a la persona y hacerle saber que estamos ahí para acompañarla, que no está sola, ¿sí? Em, Le brindamos de alguna manera nuestra escucha activa, ¿sí? Es decir, que estamos ahí para ella o para él y en algunos casos, en lo mejor de los casos, ¿sí? Podemos establecer cierto diálogo que en muchas ocasiones, ¿sí? El diálogo, el intercambio verbal, puede también conducir a un descenso, ¿sí? En la angustia, en la ansiedad que provoca esa situación. La tercera cuestión, ¿sí? Que resaltamos es no dejar sola a la persona que está atravesando la crisis, ¿sí? En este sentido, lo que se plantea es que tratemos de estar todo el tiempo, ¿sí? Viendo a esa persona o estando cerca de esa persona para poder controlar medianamente la situación, ¿sí? Ver qué es lo que está sucediendo. Eh, en caso necesario, por ejemplo, podemos ir, no sé, a buscar el teléfono para hacer un llamado, pero bueno, que eso sea lo más rápido posible, ¿sí? Por eso conviene tener estos recursos a mano y demás, ¿sí? Bueno, lo siguiente, sí, sería
en caso de que se pueda, ¿sí? Y sobre todo, si los síntomas no van cediendo, ¿sí? Con este acompañamiento, con este diálogo que tratamos de brindarle, con esta escucha, ¿sí? Que le proponemos, lo siguiente sería contactar a un familiar o un vínculo de referencia, ¿sí? Con la que la persona tenga confianza y que pueda acompañarlo también, ¿sí? A la vez que nosotros lo hacemos, en este periodo, en este momento de crisis, ¿sí? Y en caso de que lo hubiera, ¿sí? De que esa persona esté en un tratamiento, como muchas veces suele pasar, contactar al profesional de salud mental que está llevando adelante el tratamiento y comentarle cuál es la situación, ¿sí? Ahora bien, en caso de que la sintomatología, ¿sí? Siga aumentando, es decir, que con estos recursos que venimos hablando no alcance y que la persona no responda, ¿sí? Favorablemente al contacto verbal, lo que hacemos es llamar a emergencia, ¿sí? Llamar a alguien que nos pueda ayudar en esa situación. Em, Como les mencionaba anteriormente, ¿sí? A lo que se apunta hoy en día es a que esa persona pueda ser atendida en una institución de salud general, ¿sí? Pero muchas veces estas instituciones tienen equipos de salud mental orientados justamente a trabajar con este tipo de problemáticas, ¿sí? Em, Acá quería hacer un comentario, ¿sí? Que me parece importante, em, que es que nuestros recursos, entre nuestros recursos, digamos, en ese momento, también está, llegado el caso, ¿sí? Las fuerzas de seguridad, ¿sí? La policía, por ejemplo, en caso de un eh, problema mayor, digamos, que incluya violencia y demás. Ahora bien, ese es el último recurso, ¿sí? El último recurso es hacer parte a las fuerzas de seguridad, de ser necesario, ¿sí? Pero por todos los medios tenemos que intentar que esa persona pueda calmarse, pueda restablecer cierto control de la situación, ya sea con nuestras intervenciones o con las intervenciones de los equipos de salud, ¿sí? Es decir, lo que son las fuerzas de seguridad pueden intervenir, pueden ser un recurso, pero justamente es el último recurso, ¿sí? Para casos, bueno, extremos de alguna manera. Perdonen, acá les comento, quedan 10 minutos de la reunión. Si se termina y no llegamos a concluir, los y las invito a que vuelvan a entrar al mismo link, ¿sí? No nos queda mucho igual, pero para que lo tengan en cuenta. Eh, ¿Alguna consulta en cuanto a esto que venimos trabajando hasta acá? Ok. Bueno, acá algo que les comentaba hace un momento, ¿sí? A partir de los paradigmas y a partir de los que nos manejamos hoy en día, se apunta al que en el mejor de los casos las intervenciones con estas personas que están atravesando una situación de crisis se realicen en el domicilio de la persona, ¿sí? Es decir, que no tenga que ser trasladado necesariamente a una institución, ¿sí? Como puede ser un hospital general. Pero bueno, de ser necesario, llegado el caso, el equipo de salud mental, que es un equipo interdisciplinario, puede llegar a recomendar para determinadas situaciones la internación breve, ¿sí? De la persona para recuperar cierto estado de equilibrio. Y además, en algunas ocasiones, principalmente cuando hay excitación psicomotriz, ¿sí? Que no se puede controlar o que es muy difícil de controlar, lo que se termina trabajando es con la alternativa farmacológica, ¿sí? Que por supuesto, para brindar una alternativa farmacológica, tiene que intervenir un psiquiatra, ¿sí? Pero bueno, sobre todo en casos de situación psicomotriz, eh, lo que es la medicación, digamos, puede servir o puede ayudar a que se restaure este estado de cierto equilibrio. Bueno, acá algunas otras recomendaciones, ¿sí? Eh, no intentar, ¿sí? Solucionar la problemática de la crisis de manera aislada, ¿sí? Sino que sobre todo cuando estos primeros mecanismos de los que hablamos, ¿sí? Esta escucha, este intento, digamos, de poner en palabras lo que está pasando, no funcionen, eh, recurrir, ¿sí? A recursos que nos puedan ayudar, ¿sí? Como pueden ser los profesionales que trabajen con la persona, o llegado el caso, bueno, también un familiar o algún vínculo
de referencia, o, llegado el caso, bueno, hacer partícipe a emergencias, digamos, emergencias médicas, para tratar la problemática que se está presentando, ¿sí? Bueno, por supuesto, lo que se plantea es que en la situación se verifique que no haya elementos al alcance de la persona, así que puedan ser peligrosos para sí misma o para terceros, ¿sí? La idea es poder reducir al mínimo los riesgos de daños o lesiones, ya sea para la persona como para el cuidador o para cualquier otra persona que esté en la situación, ¿sí? De manera que es importante que nos cercioremos que sea un entorno seguro en ese sentido, ¿sí? O lo más seguro posible. Eh, en caso de presentarse llanto, ¿sí? Llanto que se prolonga en el tiempo, que se mantiene, digamos. eh, perdón. Por ahí nuestra tendencia, ¿sí? Puede ser a preocuparnos por eso, ¿no? E intentar que la persona deje de llorar, ¿sí? Que nos pueda contar qué es lo que le está pasando. Bueno, al contrario de eso, ¿sí? Lo que se recomienda es poder dejar que la persona llore si tiene que llorar, ¿sí? Que pueda de esa manera descargar cierta parte de esa angustia que está presente en la situación de crisis, ¿sí? Entonces, acompañarla, ¿sí? Pero en caso de que se presente el llanto, dejar que eso ocurra, ¿sí? No intentar que deje de llorar la persona, ¿no? Eh, bueno, otra cuestión fundamental, sí, es lo que es el apoyo físico, ¿sí? La contención física, que puede ser agarrarle la mano o darle un abrazo a la persona. Esto siempre con el consentimiento de esta persona, ¿sí? Cuando esta persona acepte que eso suceda y lo permita, ¿sí? No nos tenemos que acercar o no tenemos que tener contacto físico cuando la persona no lo desee, ¿sí? Esto está bueno tenerlo en cuenta. Muchas veces, como decía Patricia, incluso hay ciertas personas a las que les sirve más que les dejemos su espacio, ¿sí? Claro. Porque, bueno, ellas pueden elaborar de esa manera algo de lo que está aconteciendo en esa crisis, ¿sí? Depende del caso, y por eso es muy importante que dispongamos, ¿no? De este consentimiento de la persona al contacto físico, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio del contacto físico? Que bueno, muchas veces lo que genera es como que posibilita o que da más lugar a que la persona pueda empezar a expresar eso que le está pasando, ¿sí? Hay veces que funciona como un facilitador, ¿sí? De que la persona pueda empezar a expresarse y a contar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Bueno, finalmente, y un poco volviendo al inicio, ¿no? Mostrarse atento, ¿sí? E intentar que la persona se abra y pueda hablar de lo que le está pasando, ¿sí? Como decía Patricia, en muchas situaciones de crisis, solamente, digamos, con la presencia del acompañante, ¿sí? La presencia de algún familiar, la presencia de algún vínculo, y esta invitación a hablar de lo que nos pasa, ¿sí? A poder poner en palabras algo de lo que estamos sintiendo, algunos de los síntomas que aparecen con la crisis pueden empezar a retroceder, ¿sí? De alguna manera. Entonces, estos son algunos aspectos o recomendaciones fundamentales a tener en cuenta cuando se presentan estas situaciones de crisis, sobre todo para ese primer momento, ¿sí? En que nosotros podemos estar acompañando a la persona y, por ejemplo, en caso de que sea necesario, hasta que llegue emergencia, pues, ¿no? Emergencia. Bueno, qué les parece esto? ¿Les resuena un poco con su práctica? Eh, lo ponen en práctica en general en su trabajo? ¿Hay algo con lo que estén en desacuerdo también que podamos hablar? ¿Cómo lo ven? No, por lo general es lo que sí, lo que se hace mm, cuando uno está cuidando, ¿no? A una persona. Siempre hay una hija, alguien con quien hablar, llamar enseguida, si es que pasa algo. O sea, porque a veces eso me pasaba con este señor, ¿no? Que Mm. sus crisis eran así de golpe, muy cada tanto también, y muy enojado.
Él le claro, daba algo que era tremendamente enojado, entonces si uno se le quería acercar o algo, él quería pegar. Por eso era que, bueno, lo dejábamos que salga, que dé una vuelta, y al un poco, no sé, 5 o 10 minutos, él ya era otro, se olvidaba totalmente del enojo que tenía. claro. Así es que, bueno, de las veces que estuve con él, o sea, en mis horarios eran bastante controlados, digamos, a pesar de la situación, era bastante controlado eh, el tema de la crisis, ¿no? No Bien. necesité nunca llamar a la hija, que por ahí me contaban unas compañeras que sí, realmente se ponía muy mal él, tiraba cosas, o un día la tuvo la chica encerrada en el baño como una hora, una cosa así. Gracias a Dios, bueno, nunca me pasó que tenga que llamar a la familia, llamar a los hijos, ¿no? Siempre le hablaba todo y sí, se le iba cada vez que uno le hablaba o después lo sacaba a pasear, le hablaba otras cosas que él se olvide. No, Muy no. bien. Sí, está Así es buenísimo que esto que bueno, traes, porque también nos puede hacer pensar, ¿sí? Que no toda situación de crisis requiere de esto que estamos hablando, ¿no? Que puede llegar a ser llamar a emergencias o recurrir al equipo de salud mental. Y en muchas ocasiones, a partir de la palabra, del diálogo, de poder hacer actividades que distraigan a la persona y demás, se puede lograr restablecer cierto equilibrio, ¿sí? Así que me parece que está muy bueno esto que claro, traes, Patricia. claro. Eh, Yo, por ejemplo, como para compartirlo, ¿no? Porque sí pasaba con otras compañeras, que una sí lo sacó a pasear, se asustó y llamó a la policía, que fue todo un lío y mal para los familiares también, encontrarse con el papá, que se lo traían a la casa, que llegaba la policía, los hermanos, o sea, trataba mucho con una hija. Y mm, así es que bueno, sí, la situación horrible, ¿no? Lo que les pasó. Pero Yo sí, por lo nunca que trabajé con esa clase de gente, pero sí me gusta aprender como cuidadora y mm. para mí algo, Qué pena que justo se cortó la reunión. Bueno, en base a eso que vos traías, Patricia, me parece que está buena esta cuestión que hablábamos, ¿no? De la intervención de las fuerzas de seguridad. cortado, claro, eso, lo que yo le decía a mis compañeras, yo le usaba la palabra celoso. Ujú, Porque le decía, si él quiere que vos te ocupás de otra cosa, capaz que es algo sencillo, uno está hablando algo a su casa o está haciendo, pero el tema es que él tenía eso, ¿no? A todo esto es esa enfermedad por cuerpos de Lewis, algo así. Entonces él estaba totalmente desconectado con el mundo entero, con la realidad, él ya no claro, razona, ya está muy mal. Entonces, yo lo que le decía a mis compañeras es eso, tratar de, o bien hablarle, decirle, porque le decíamos abuelo, para todos él es el abuelo. ujú, Estoy llamando a mi casa o tengo algo acá, compartirle todo eso, porque cuando él se sentía solo o veía que uno hacía algo y como que él se sentía solo en ese momento, ahí seguro tenía una crisis. claro, Era casi que bueno, lo mejor era así hablarle todo el tiempo. claro. Bien, Así es que bueno, eso era. buenísimo, muy interesante. Gracias por compartir, Patricia. La compañera Mm. estaba comentando también, me parece. No, justo no tengo el nombre acá en Zoom. Bueno, bueno, vemos si en un ratito por ahí quiere compartir. En principio, todo que hemos hablado, sí, son un poco las recomendaciones que podamos dar, sí, en cuanto a cómo lidiar con este tipo de problemáticas, ¿sí? Con las que podemos enfrentarnos en nuestro día a día, en nuestra labor. Eh, y me parece que una cuestión central, ¿sí? Que hace
a todo lo que venimos trabajando, es dos cosas, ¿sí? Por un lado, la protección y la garantía de los derechos de las personas, ¿sí? Me parece que eso es fundamental, sí, es la perspectiva que venimos trabajando desde la primera clase y que ha sido un cambio muy importante a nivel paradigmático, cómo entendemos, ¿no?, los procesos de salud, de enfermedad y cuidados, ¿sí?, en el país en general y en Río Negro en particular. Eh, y me parece que nuestra práctica tiene que estar orientada en ese sentido, ¿sí? De poder garantizar, ¿sí? Poder hacer, digamos, que nuestras acciones, que nuestras intervenciones se orienten justamente, ¿no?, a esta línea de el respeto y la garantía de los derechos de las personas. Por otra parte, me parece que esta cuestión, ¿no?, que estamos hablando de lo que es la intervención en crisis, tiene mucho que ver también con el tratamiento que hacemos de la salud mental a nivel comunitario, ¿sí? Eh, y en este sentido me parece que está muy bueno el hecho de poder pensar en, bueno, cómo podemos trabajar, no solo con esa persona a la que estamos acompañando, ¿sí? Y como decía Patricia también, ¿no? Sino también poder ver cómo interactúa esa persona con su familia y cómo podemos introducir algunos cambios en las dinámicas de vínculos, ¿sí?, que puedan favorecer el bienestar de la persona, ¿sí? Entonces, me parece que hay un trabajo muy interesante por delante que tiene que ver con, bueno, establecer estas redes de apoyo, estas redes de promoción y prevención, ¿sí?, a nivel comunitario, que nos permitan conocer un poco más, ¿sí?, sobre lo que son las problemáticas de salud mentales y cómo podemos trabajar con ellas, ¿sí? Cómo podemos ayudar a una persona, por ejemplo, que está atravesando un momento de crisis, más allá de que seamos cuidadores o no, ¿sí? Eh, Puede pasar en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, que tengamos un familiar, que tengamos un amigo, que tengamos un vecino, y que pueda tener alguna de estas dificultades, y me parece que es fundamental, digamos, que podamos empezar a, primero, digamos, disolver ciertos tabúes que tenemos en cuanto a la salud mental, y por otra parte empezar a reforzar todo lo que es la psicoeducación, ¿sí? Y el poder compartir, digamos, que ni estamos hablando de personas que sean peligrosas, ¿sí?, ni estamos hablando de que todas las crisis conlleven un peligro real de lesiones, ¿sí?, en las personas, ¿sí? Entonces me parece que hay un trabajo muy interesante por delante que tiene que ver con, bueno, con mover alguna de estas eh, ideas, ¿no?, que tenemos como sociedad en cuanto a las problemáticas de salud mental, y creo que de alguna manera eso es lo que orientó este curso de capacitación. Eh, bueno, dicho esto, pensaba dejar un momento, ¿sí?, para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que venimos trabajando, ya sea en la clase de hoy o en las clases anteriores. Como mencionaba al principio, el lunes va a estar la evaluación, sí, que va a ser sencilla, sí. Así que tranquilas y tranquilos en ese sentido. Pero bueno, nada, las escucho, los escucho. Y también, bueno, una devolución de qué les parecieron las clases, de si les sirvieron, si no les sirvieron, porque también es la alternativa, digamos, para poder modificar, para poder ver cómo se puede trabajar acá en adelante. Así que, si tienen ganas, las escucho en ese sentido. Bueno, yo la verdad que de mi parte, no, lindo leer todo, escuchar, ver los videos, ¿no?, que se pusieron, Ujú. que bueno, siempre la verdad que desde que empecé a cuidar, me llamó como la atención, ¿no?, de estas personas cuando quedan así, tan desconectadas, tan, la verdad que me llama la atención. Me Claro. gustó siempre y me gustó y me siento bien con esas personas, ¿no? Hace muchísimos años estuve en un geriátrico donde la mayoría de las personas internadas eran así, ¿no? Estaban este, totalmente desconectadas.
Y Mm, así es que bueno, siempre me llevé bien, pero eso, yo les tengo mucha paciencia, les hablo, les sigo la corriente, ¿no? Como se dice, mm, validar, sería validación. sí, Que ellos, bueno, a veces tienen sus charlas que no tienen nada que ver con la realidad, pero bueno, tratar de acomodar todo, de buscarle una charla amena, y ujú, también está mucho el paseo o hacer ciertos juegos, leerle cosas o ver revistas, cosas que bueno, que también vaya con la persona, de qué le gustaba o qué quiere hacer. Así claro. que a mí me encanta trabajar con personas así. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me alegro Sí, que haya servido y que hayan servido los videos, porque por ahí uno tiene una idea, ¿viste? Eh, sí. de cómo es, ¿no? Por ejemplo, de cómo son las instituciones monovalentes. Uno tiene una idea general, pero a veces Ah, uno no se imagina, ¿no? Las cosas que van a pasar. sí, me llamó la atención, o sea, sí, la verdad que había escuchado todo, pero no estoy acostumbrada a verlo, Claro. salvo aquella vez que estuve en el geriátrico donde trabajé, no ¿Mm? estaba acostumbrada a ver esos lugares como muestra el Hospital Borda y esas cosas, no conocía, entonces sí, la verdad que bastante duro ver cómo estaba la gente, creo que ya no existe tanto así, pero la verdad que como estaban antes, o sea, la atención que tenían, tremenda, ¿no? La verdad que es muy doloroso ver todo eso. Sí, sí, ni hablar. Bueno, en ese sentido, todavía en el país tenemos mucha cantidad de personas que están internadas, ¿sí? En hospitales. Ha habido un trabajo, ¿sí? De poder ir abriendo esas instituciones, ¿sí? Para que sean de alguna manera un poco más integradas a lo que es la dinámica social, pero a día de hoy sigue habiendo muchas personas internadas en este tipo de instituciones. Eh, y me parece que otra cuestión central, sí, a pensar en ese sentido, es que tenemos una ley de salud mental que realmente, eh, digamos, de la que estar orgullosos de alguna manera, porque realmente es muy avanzada y contempla mucho lo que son los derechos de las personas en general. Pero bueno, implica un compromiso, ¿sí? A nivel social, ¿sí? De toda la sociedad en su conjunto, y un compromiso también político y económico, ¿sí? De poder encontrar, digamos, las alternativas y fabricar las alternativas para que estas personas que estaban institucionalizadas puedan de alguna manera reinsertarse en la vida social. Entonces, es una tarea muy compleja, ¿sí? Pero de la que claramente había que ocuparse. Me parece que, bueno, estamos en ese camino con algunas dificultades importantes, ¿no? Incluso podemos hacer críticas a la ley, ¿sí? En algunas cuestiones en que por ahí nos puede parecer un poco como incumplible, ¿sí? Pensando principalmente en lo que son las dinámicas sociales, que a veces en nuestro mundo contemporáneo sí están como bastante complejas, ¿sí? Como están complejos los vínculos, como están complejos las dinámicas familiares y demás. Pero bueno, me parece que nos debemos, ¿sí? Poder pensar sobre estas cuestiones, incluso criticar, ¿no? Algunos aspectos de la ley para poder construir a partir de ahí alternativas que sean viables y que sean respetuosas y promuevan los derechos de las personas. Que, bueno, me parece que es un camino que hay por delante, que se han hecho algunas cosas y que quedan muchísimas cosas por hacer. Eh, y es de alguna manera, bueno, también el marco normativo con el que trabajamos, ¿sí? Con el que trabajamos los profesionales de la salud, ¿sí? Los profesionales de la salud mental en particular, eh, y que tenemos que también hacer respetar, ¿sí? Me parece. Pasa y te deja de Así joder, che. que, bueno, Entra les esa, dejo. entra esa. ¡Hasta que me vas a joder! eh, y bueno, nada, estaremos en contacto, ya sea por el foro o por otros medios, mensajes por la plataforma y demás. Y bueno, para mí un gusto haber dado este curso, poder haber
haber compartido con ustedes, leer sus intervenciones en los foros, que fueron muy interesantes. Me parece que se armaron cosas muy, muy ricas y provechosas ahí. Y las invito también bueno, a ver qué alternativas también hay en las comunidades de las que forman parte, eh, bueno, de actividades de promoción de la salud mental, de actividades que se orienten, digamos, a la prevención, o que también tengan que ver con talleres, ¿sí? O ferias que puedan ser propuestas, digamos, en donde las personas que por ahí tienen algún padecimiento de salud mental puedan ser partícipes y también tengan una voz, ¿no? Que me parece que es una cosa fundamental que también se busca, ¿no? Con la ley de salud mental, que es que, bueno, esas personas que durante mucho tiempo no tuvieron, ¿sí? No tuvieron voz, no tuvieron lugar, empiecen a tener nuevamente un lugar en la sociedad, ¿sí? Y me parece que, bueno, ese es un compromiso que tenemos todos y todas de poder ir construyendo sus espacios. Así que bueno, les dejo un saludo, espero que anden muy bien y como saben, bueno, el lunes está la evaluación y el jueves creo que ya está el recuperatorio disponible para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, eso es todo por mi parte y bueno, nos estamos viendo. Bueno, Saludos, muchas gracias. Linda la clase. Hasta luego. hasta luego, gracias Patricia.